Feliz semana para todos ustedes, que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto saludarles. Bienvenidos al programa donde todos los días estudiamos y repasamos la palabra del Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerden, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Es un gusto saludarles, mis queridos hermanos. Feliz semana para todos. Volvemos de nuevo a encontrarnos todos los días. Recuerde, tenemos una cita de domingo a viernes para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Esta semana iniciamos con nuestra lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué más pude hacer? Versículo de memoria, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Santiago, capítulo número 5. Capítulo número 5. Bien, antes de orar, yo quiero recordarles algo importante. Ya estamos en nuestra lección número 11. Significa que nos quedan 2 lecciones de estudio. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Ya tenemos título de nueva lección. Y la nueva lección para el nuevo trimestre lleva como título Cómo estudiar la profecía. Vamos a hablar de la inspiración, vamos a hablar de la profecía bíblica, vamos a ver de los métodos que Dios nos ha dejado y espera que nosotros llevemos adelante para comprender mejor su palabra. Así que le invito a que pueda seguir con nosotros aquí en Lecciones de Vida a través de Vida 104.1 FM para el estudio de la palabra del Señor. Cada día profundizamos más en la palabra de Dios, cada día aprendemos más de la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición en este día, pedimos tu dirección y al abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien hable a cada uno de nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La lección de esta semana aborda la justicia y el amor de Dios, manifestados a través de Jesús y su sacrificio. Nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento y el mal desde la perspectiva del conflicto cósmico y cómo, a pesar de nuestras dudas, la cruz nos da razones para confiar en Dios. Pudiéramos tener una pregunta de contestar toda la semana, que lo vamos a hacer mientras estudiamos su palabra. Si Dios es justo y amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento y el mal? Así que existen, apreciados hermanos, algunos puntos que pudiéramos poner para tener una especie de esquema que nos va a ayudar a ir desglosando y entendiendo nuestra lección de esta semana. Primero, Dios es justo y amoroso a pesar del mal. ¿Por qué Dios permite entonces el mal? Recuerde que la humanidad ha caído en pecado, pero Dios sigue siendo justo y ofrece redención a través de Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La parábola de la viña, por ejemplo, muestra la paciencia de Dios con su pueblo a pesar de su rebeldía. Y el sacrificio de Cristo demuestra que Dios es justo y a la vez el que justifica al pecador. Así que creo que se nos invita, de primera mano en la lección de esta semana, a reflexionar sobre cómo la justicia de Dios se manifiesta en tu vida diaria. También nos invita a aceptar que Dios tiene un propósito más allá de lo visible. Es decir, si el Señor tiene un plan, si el Señor tiene un propósito, ¿por qué hemos de quejarnos? ¿Por qué hemos de lamentarnos? ¿Por qué hemos de desanimarnos? ¿Por qué hemos de tener temor? Creo que más bien deberíamos de confiar plenamente en el Señor, permanecer firme en Él en todo tiempo y en todo momento. Otro punto interesante que también vamos a desglosar durante toda esta semana es que Jesús venció el mal en la cruz. Ahora les pregunto, ¿cómo nos da esperanza la victoria de Cristo? Recuerde, Jesús vino a dar testimonio de la verdad y su sacrificio fue el mayor acto de bondad, de amor y de justicia. Y aun cuando éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros, mostrando el amor infinito de Dios. Y la cruz entonces es la prueba definitiva de que Dios puede ser confiable a pesar del mal en el mundo. Así que debemos de confiar en la victoria de Cristo cuando enfrentemos problemas y debemos recordar que el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. El amor de Dios se revela entonces en el conflicto cósmico y cómo nos ayuda el conflicto cósmico a entender el mal. Bien, no olvides, Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. El conflicto cósmico muestra que el mal existe porque hay una batalla espiritual en curso y la justicia de Dios será finalmente reivindicada. Entonces no olvidemos, el mal es algo temporal y la justicia de Dios prevalecerá. Mientras eso ocurre, usted y yo tenemos que orar, fortalecerlo, llenarnos de sabiduría del Señor, mantenernos firmes y permitir siempre que el Señor nos ayude a obedecerle en todo tiempo y en todo momento. Colocado de parte del Señor, obtendremos la victoria en nuestra vida. Mientras ocurre el conflicto, Satanás y sus secuaces han puesto en entredicho el carácter de Dios ante los ángeles y ante todo el universo. Aquí en la tierra pocos pensamos, y vamos a quizás a meternos en el paquete porque muchas veces a lo mejor dudamos de esos, pocos pensamos que Dios es amor y que se preocupa por nosotros. ¿Qué puede hacer Dios para vindicar su carácter? ¿Cómo puede vencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado? ¿Cómo puede convencerlos? ¿Cómo puede convencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado de la sinceridad de su amor por ellos? ¿Quién es el vencedor del conflicto? Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Si hablamos del enemigo, Satanás mantiene que el carácter de Dios es el de un tirano. Pero podemos hacernos una pregunta entonces: ¿cuál es el carácter de Satanás? Si vamos a Apocalipsis 12:9, allí se nos dice que él es un engañador. Si vamos a Juan 8:44, allí se nos dice que él es un homicida. Si vamos a Apocalipsis 12:10 y a Zacarías 3 del 1 al 2, allí se nos muestra que él es un acusador. Y 1 de Juan 5:19 nos dice que también es un usurpador. Incluso cuando nosotros vemos cómo Jesús le identifica como el príncipe de este mundo, también podemos entender cómo por sus mentiras le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose entonces en el príncipe de este mundo. Pero Jesús vino a quitarle su dominio. Entonces, mis queridos hermanos, de primera mano, la lección nos está mostrando algo interesante. Si bien es cierto, Dios ha hecho todo. En la cruz del Calvario lo manifestó. ¿Qué más puede hacer el Señor? El Señor ahora nos muestra entonces que Él nos da su victoria. Él venció para que usted y yo pudiéramos tener esperanza. Él venció para que usted y yo podamos tener esperanza de salvación y esperanza de vida eterna. Cristo venció, Cristo vence, Cristo permanece, Cristo es el vencedor, Cristo es el Rey eterno, para que usted y yo entonces podamos tener esa esperanza de salvación. El enemigo puede argumentar muchas cosas. El enemigo puede presentar muchísimas cosas. El enemigo puede decir muchas cosas, apreciados hermanos. Puede presentar muchas cosas, pero usted y yo tenemos que tener presente algo. Dios es el Rey eterno. Dios es el Rey todopoderoso. El Señor es el vencedor y Él puede darle a usted y puede darme a mí la victoria. Podemos nosotros, apreciados hermanos, podemos nosotros estar seguros que si confiamos en el Señor, si descansamos en Él, vamos a ser más que vencedores. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces en la mente del ser humano que pareciera como que no cree a pesar de todas las evidencias que tenemos de parte del Señor? Bien, según las Escrituras, nosotros, criaturas débiles y limitadas, no estamos en condiciones de juzgar los caminos de Dios. Y creo que un ejemplo de eso lo podemos ver en el discurso de Dios en Job 38:42, donde vemos que cuando Dios interviene, le hace la primera pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y creo que allí se nos deja en claro el punto de que definitivamente, si nosotros queremos entender el conflicto, debemos de confiar en la voluntad del Señor. Si nosotros queremos entender el conflicto, debemos permanecer firmes en la voluntad del Dios eterno.
en la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que, apreciados hermanos, es importante el lugar que nosotros ocupemos dentro de este conflicto. Si usted decide pararse en las mentiras del enemigo, si usted decide pararse en los argumentos del enemigo, si usted decide no conocer y no reconocer que Dios es justo, pues entonces comenzamos a meternos en un dilema. Y digo un dilema porque definitivamente todo aquel que decide obedecer al Señor, todo aquel que decide buscar de Dios, todo aquel que decide reconocer que Dios es justo y que su sacrificio es pleno y completo y que en Cristo nosotros podemos obtener perdón, justicia, salvación, pues sencillamente ha entrado en ese proceso que se conoce como el nuevo nacimiento, donde nuestra mente, al ser dirigida por el Espíritu Santo, puede llevarnos a entender y a comprender correctamente lo que está ocurriendo en medio de este conflicto. Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Por eso es importante, mis queridos hermanos, el hecho de que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que Dios está haciendo y cuál es el carácter del Señor en medio de esta situación que vivimos, que hemos llamado el conflicto cósmico. Porque yo sé que a muchos de nosotros a veces no nos gusta, ¿no?, lo que a veces vivimos y lo que a veces vemos. Pero recuerde lo que hemos dicho. Satanás tiene un carácter y la obra de Satanás tiene un contraste grande. O bien pudiéramos decirlo de esta manera. La obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Recuerde lo que dijimos hace un momento. ¿Cómo es el carácter del príncipe de este mundo o del diablo o del enemigo? Que también es un enemigo derrotado y que muy pronto Cristo quitará todo, le quitará a él, erradicará el mal y erradicará el pecado. Es el engañador del mundo entero desde el principio, es el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo, y es el gobernante usurpador de este mundo. Así que creo que nosotros debemos de confiar plenamente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en él encontramos el carácter del Dios de amor, el carácter del Dios vencedor. Y aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador, gobernante de este mundo, también señala que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Ahora, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de los que están del lado de la victoria, que es del lado de Cristo, o del lado de aquellos que están aparentemente en una victoria, en una rebelión, pero están del lado del enemigo? Ahora hablemos, apreciados hermanos, del carácter de Dios. Con su vida, Jesús dio testimonio de la verdad. Juan 18:37. Con su muerte, obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró el amor y la justicia de Dios. Romanos 3:25-26, Romanos 5:8. Y finalmente, destruirá a Satanás, a la muerte y al mal. Apocalipsis 20, versículos 10 y versículos 14. Ahora, esto nos enseña que el único victorioso en el conflicto es Cristo Jesús. Voy a repetirlo. El único victorioso en medio del conflicto es Cristo Jesús. Pero todos aquellos que decidimos por Él, todos aquellos que decidimos aceptarle, todos aquellos que decidimos obedecerle, todos aquellos, apreciados hermanos, que decidimos permanecer firme y fiel al Señor, podremos obtener la victoria. Gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria está también asegurada. Por eso usted y yo necesitamos entonces permanecer firmes en medio de este conflicto. Y la única manera de poder hacerlo, la única manera, apreciados hermanos, de poder hacer esta obra y de poder nosotros llegar a esta experiencia, pues es a través de los méritos santos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Es a través de la obra y la vida, de la justicia y de la gracia de Cristo Jesús. Por eso se nos invita. Nosotros debemos entonces no solamente conocer la justicia y las intenciones amorosas de Dios, sino también se nos invita a que podamos proclamar su amor. La Biblia no solo nos invita a reconocer la justicia de Dios y sus amorosas intenciones a su pueblo, también debemos proclamar lo que reconocemos acerca de Dios. Por ejemplo, encontramos este tipo de proclamación en el Cántico de los Santos, en Apocalipsis 15, versículo número 3. ¿Qué dice allí?
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Del mismo modo, cuando nosotros vemos Apocalipsis 19:2, vemos entonces a una gran multitud que exclama en el cielo: sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Qué maravilloso, apreciados hermanos. Qué maravilloso es saber que Dios no es solo justo, sino también tiene la intención de mostrarlo. Qué maravilloso, apreciados hermanos, es saber que Dios no es solamente amor, no es solamente amoroso, Él también tiene la intención de demostrarlo. Qué maravilloso es saber que Dios no solamente tiene la intención de querer salvarnos, Él en la cruz lo ha demostrado. Y ha demostrado que hace todo para que nosotros podamos entonces alcanzar la salvación y alcanzar la vida eterna. Y volvemos de nuevo a un punto muy interesante que nos ha acompañado desde que estamos estudiando esta maravillosa lección de este trimestre. Y es que todo depende también de la decisión que usted pueda tomar. Si usted decide por Cristo, va a obtener la salvación y va a obtener la vida eterna. Si usted decide por el Señor, usted va a obtener bendiciones en su vida. Mire lo que dice Romanos capítulo número 3, versículo número 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a repetirlo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo el que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Solamente en el Señor nosotros podemos encontrar salvación para nuestra vida. Entonces, a pesar de todo lo que el enemigo está haciendo, a pesar de todo lo que el enemigo pretende hacer, a pesar de todos los engaños, a pesar de todas las luchas y situaciones que podemos ver, Cristo es el vencedor. Cristo es el vencedor en este conflicto. Fíjense que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Y por medio de la cruz, Él demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Y finalmente, Él ha prometido que va a instaurar su reino eterno, pero su reino eterno no se va a instaurar en medio de un reino que está allí con el mal. No. El mal será erradicado, los pecadores serán quitados, el enemigo de las almas será exterminado, ellos pasarán por toda la eternidad, dejarán de ser, y entonces se dará cabida al reino eterno de Cristo Jesús. En vista de ello, creo que la clave para nosotros consiste entonces en reclamar cada día. Escúcheme muy bien, en reclamar cada día, en reclamar cada momento, en caer de rodillas cada momento y cada día, y reclamar la victoria del Señor. Decirle: Señor, yo hoy quiero vencer en tu nombre. Aferrarnos a las promesas de la cruz que Él nos ha ofrecido, aferrarnos a las promesas de la verdad. Entonces tenemos aquí dos bandos, apreciados hermanos. Tenemos que dos bandos están aquí presentes en medio del conflicto: los que alaban al Señor, los que honran al Señor, los que buscan al Señor, pero también tenemos el bando de los que se colocan en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, en medio de las decisiones cotidianas de este mundo y de las decisiones de vida eterna que tenemos que tomar, ¿de qué bando está usted? Creo entonces que nadie que acepte a Cristo Jesús en medio de este conflicto puede quedarse callado. Nosotros estamos llamados hoy a proclamar las buenas nuevas de la salvación. Estamos llamados a proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. Estamos llamados a reconocer primero en nuestra vida las acciones amorosas de Dios, a reconocer que Dios es perfectamente justo y recto,
a reconocer su gracia, su amor, a vivir en su gracia y en su amor. Y cuando eso ocurra, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ser impactados. Va a haber un cambio de mente, un cambio de corazón, va a haber un cambio de vida. Y podemos entonces unirnos en ese día glorioso con todos los salvos y decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese día glorioso y ese día eterno, todos aquellos que aquí en el mundo luchaban, pero decidieron por Cristo Jesús, estaremos con Él por toda la eternidad. Todos aquellos que le dijeron al Señor, Señor, aquí estamos, dirige nuestras vidas, guía nuestra vida, estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, como ya lo hemos dicho, el que tiene la victoria en este conflicto es Cristo Jesús. Ahora, si Cristo obtuvo la victoria para darle a usted la victoria, si Cristo venció en la cruz del Calvario para darle a usted la victoria para vida eterna, ¿qué más podía hacer el Señor? ¿Qué más podía hacer Dios? ¿Qué más podía el Señor, mis queridos, Él hacer por nosotros? Llegó hasta lo último, llegó hasta lo sumo, llegó hasta lo máximo. Nadie muere por otro. Nadie da su vida por otro. Nadie se entrega para ayudar a otros. Nadie te ofrece amor, nadie te ofrece misericordia cuando estamos condenados al mal. Nadie te ofrece amor cuando tú le rechazas. Más bien se espera que cuando tú ofreces ese amor, cuando tú ofreces esa misericordia, cuando tú ofreces ese camino, cuando tú ofreces esa bondad, entonces usted pueda ser recíproco con eso. Pero fíjense que los seres humanos, pues pareciera que entre más amor Dios le ofrece, entre más misericordia el Señor le ofrece, entre más bendiciones el Señor le ofrece, pareciera que el hombre se degrada y pareciera que el hombre más rechaza y más quiere no saber del Señor. Pero qué maravilloso es saber que la gracia de Dios persiste, el amor de Dios persiste, el amor de Dios está allí. Fíjense que esto nos enseña de nuevo unos puntos que ya hemos aprendido. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional, como el enemigo quiere hacerlo parecer. El enemigo habla de que Dios somete a sus criaturas, habla de que tienen que obedecerle de manera irracional, nadie puede pensar, nadie puede tomar decisiones. Ahora, ¿cómo Satanás hace esto? Lo hace a través del engaño, a través de la mentira, a través de distorsionar el carácter del Señor. Entonces, fíjense que Dios no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. Y a nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y algunos pretenden hacerle creer a usted que no necesita vivir en santidad, no es posible vivir en santidad, no se preocupe, usted puede hacer las cosas como mejor le parezca. Algunos pretenden hacernos creer que no es posible vencer en este mundo. Algunos quieren hacerle creer de que usted puede hacer las cosas a su manera. Pero se nos olvida que allí está el amor de Dios, que allí está la providencia del Señor. Se nos olvida que todo aquel que toma decisiones correctas en su vida, es decir, de parte del equipo ganador, de parte del equipo del Señor, pues sencillamente hallará gracia y salvación para su vida. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedarán aclarados en el mundo venidero. Fíjense, esto lo estoy tomando de Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, donde se habla acerca de la recompensa del esfuerzo ferviente. Es decir, de aquellos que en medio del conflicto se esfuerzan, de aquellos que en medio del conflicto permanecen, de aquellos que en medio del conflicto siguen adelante, de aquellos que en medio del conflicto salen adelante. Vuelvo a repetirlo. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedarán aclaradas en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos
Y a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios grande que nos ama. Un Dios que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Un Dios que se dio a sí mismo para darnos salvación. Un Dios que se entregó. Quizás a veces, mis queridos hermanos, no podemos entender algunas cosas. Quizás a veces no podemos comprender otras. Pero lo cierto del caso es que cuando nosotros nos ubicamos en el contexto del amor del Señor, cuando nos ubicamos en el contexto de la verdad de la palabra del Señor, cuando vemos la cruz de Cristo, podemos comenzar a entender muchas cosas. Y podemos comenzar a decir, Dios es amor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Podemos entonces decir, debo de colocarme del lado de Cristo, el vencedor. Solamente Él puede dar salvación a mi vida. Que el Señor te bendiga y que podamos nosotros hoy, al igual que todos los días, tomar decisiones de vida eterna. Esa es la lección de vida para nosotros. Ese es el mejor camino, esa es la mejor decisión.